¿Es la duración un trascendental? Al exponer el predicamento del cuándo, nos remontamos hasta la raíz de la duración y al hacerlo ascendimos hasta la eternidad divina. Eso podría generar la impresión de que la duración dicha de todo lo que es o de todo lo que existe sería de alguna manera un trascendental. Ante esta duda podemos responder de distintas maneras, pero voy a empezar por la fundamental. Hemos dicho que la duración, entendida en sentido propio, es algo que se da en relación con la existencia, de tal modo que hay una analogía de proporcionalidad por la cual podemos decir que la duración es a la existencia como la conservación en el ser es a la creación. Y haciendo pie en esta noción, hemos de advertir que solo impropiamente podríamos decir de la eternidad que es una duración. Porque entendida la duración en este último sentido que hemos dicho, la duración supone la creación. O sea, la duración es algo de las cosas creadas, entendido en sentido estricto o en sentido propio. Y si nos remontamos a la eternidad divina es porque, de alguna manera, ese atributo de la divinidad puede entenderse como aquello de lo que la duración es cierta participación. O dicho de otra manera, la duración propiamente dicha se puede entender como participación finita de la eternidad. Dicho esto, desaparece el problema de la trascendentalidad de la duración, porque de la eternidad solamente se diría que es duración en un sentido metafórico, impropio. No es duración. Sino el fundamento de toda duración. Si persistimos en esta línea de respuesta, adviértase que cuando decimos que la duración se sigue a la existencia de la que hablaríamos para entender la duración en sentido propio sería el existir como estar puesta la cosa creada fuera de su causa divina, es decir, en su realidad propia, no eterna. Y no la existencia entendido como el acto de ser, que es de todo lo que es. Puesto esto, resulta claro que la duración es a la existencia como la conservación en el ser es a la creación, o el ser conservado al ser creado. Dice permanencia o perduración en la existencia. Ahora, permanencia o perduración en la existencia de aquella cosa que, no siendo de suyo o de por sí, sino teniendo el ser por participación, pudiera no persistir, por lo menos de potencia absoluta de Dios.
¿Qué queremos decir con esto? Y esto es el lugar que se le puede dar a la sentencia aquella que Suárez considera muy respetable y atinada, que hace consistir en una negación el ser de la duración, ¿no? La duración estaría en el no cesar de existir. Ahora, esa negación sería la negación de la persistencia en el ser de una cosa que puede no existir. Al mismo tiempo hay que advertir que la duración en sí misma es algo positivo que acompaña a la esencia misma de la cosa creada y es proporcionada a ella. Lo mismo que la existencia, porque la participación del acto de ser es según la naturaleza. Así, en las cosas sempiternas hay cierta naturaleza que hace que la cosa tenga una duración de cierto orden, que es la propia de esa naturaleza. A diferencia de lo que sucede en las cosas materiales, que tienen la duración propia de las cosas que están sujetas a movimiento continuo. De manera tal que el tipo de duración que tiene la cosa es inseparable de su esencia finita, pero esa inseparabilidad está al mismo tiempo vinculada a que esa esencia no existe de por sí, sino que recibe el ser por participación. Y en este sentido hay una perduración o continuidad en el ser que implica la conservación por la omnipotencia divina. Conservación que, insisto, no es separable de la naturaleza misma de la cosa. Pero la doctrina de la creación y de la conservación, como analogable a la distinción entre la existencia y la duración, nos permite entender propiamente la duración solamente de las cosas finitas y en relación primero con esta negación del cesar, de la negación del ser aniquilada, diríamos, ¿no? Es decir, del dejar de ser. La negación del dejar de ser tiene su fundamento en la posibilidad de que la cosa no fuese. Posibilidad que está en la raíz de la cosa, en cuanto siendo una cosa creada, existe solo en cuanto recibe el ser, sin perder de vista lo que se ha dicho de su naturaleza. Una segunda cosa que no hay que olvidar es que la duración como fundamento del cuándo y como aquello en lo que consiste primariamente el cuándo en sentido propio, siempre y cuando sea algo propio de los seres a los que se vincula el movimiento continuo. Solo ahí tenemos la temporalidad en sentido adecuado. Dice también cierta relación de razón a la mensurabilidad, como hemos señalado, ¿no? Esa relación de razón a la mensurabilidad también arraiga en cierto aspecto de la finitud del ente que dura. Esa mensurabilidad en sentido propio, asociada al movimiento de las cosas físicas, se puede analogar propiamente solo a la mensurabilidad del ser espiritual creado, que si bien no es mensurable cuantitativamente, tiene cierta mensurabilidad jerárquica o cualitativa, ¿no? Y en ese sentido también es mensurable en el sentido de que lo puedo juzgar por comparación a otra cosa, de manera tal que quede ordenado según esa comparación. Cosa que no se puede decir de la inmensurabilidad de la eternidad divina, de nuevo. De modo que ni la duración como continuidad del ser creado, ni la negación de la cesación en la existencia, como determinación que se sigue a la posibilidad
de no existir, ni la mensurabilidad pueden acompañar al ser sin más, sino que son propias de un ser finito, de un ser causado, nunca del ser incausado. En ese sentido, la eternidad, más que decirse duración, ha de decirse la raíz de toda duración, o aquello en relación con lo cual podemos entender la duración como participación en las cosas finitas, pero no duración en sentido propio. Esta es una primera línea de respuesta que parece razonable, atinada y suficiente para responder a la duda básica, ¿sí? Podría, a su vez, si uno quisiese defender que la eternidad se puede llamar duración en sentido propio, habría que ya definir la duración de una manera tal que quede desligada del persistir en la existencia, sin más, porque el persistir en la existencia por lo menos supone la incuación en la existencia, que es la creación, ¿sí? Eso ya nunca se puede dar en Dios, de manera tal que habría que ver cómo redefinir la duración, y en ese sentido habría que ver si se puede distinguir aún de razón con el existir mismo, o con el ser mismo, mejor dicho, con el acto mismo de ser, ¿no? Y sí, obviamente que el acto de ser es el ser mismo de lo que es, y por lo tanto, más que un trascendental de ser, es la base de toda la serie de los trascendentales, ¿no? Bien, así que en ese sentido lo que hay que precisar bien es el uso de la palabra, nada más, ¿no? Si duración se dice de la eternidad, se dice solamente por impropiedad o metafóricamente, pero nunca en sentido propio. Y con eso queda respuesta básicamente la cuestión. Una consideración distinta que puede hacerse es la siguiente. La duración se distingue, decíamos, con distinción de razón de la existencia. Los trascendentales, sin más, son trascendentales del ser, es decir, de lo que es. Y cuando son trascendentales en sentido propio, lo son prescindiendo de la distinción entre esencia y acto de ser, entre esencia y existencia, de manera tal que si algo se asocia precisivamente, ya sea a la esencia, ya sea a la existencia, no es trascendental en sentido riguroso, tampoco. Si uno dice el ser cuiditativamente determinado, tampoco se enumera entre los trascendentales. Y sin embargo, el ser cuiditativamente determinado se da en todo ente de alguna manera. Y no es un trascendental. Y claro, no es un trascendental, pero porque no se dice de lo que es sin más, sino de la esencia de lo que es. Y lo mismo podría decirse de la duración, si duración quisiese extenderse a toda existencia, ¿sí? Como el modo de darse el existir de cada cosa, pero tampoco sería propiamente un trascendental del ser. Esta consideración por sí sola también puede despejar el problema, pero a mí me parece que en este caso hay que aplicarla más bien en composición con la primera, no sin más, porque lo fundamental es lo que dijimos de entrada. Adviértase que en todos los trascendentales que se dicen rigurosamente tales, se tiene en cuenta el ente como lo que es, y por lo tanto, entendiendo en el ente tanto lo que es como el hecho de que es. Y no, insisto, precisivamente, ni el existir ni la esencia.